lugar de predicación, Señor. Obra por medio de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden estar sentaditos, cómodos, ubicar un espacio donde podamos observar muy bien también el objetivo de la palabra del Señor. Y nosotros hemos venido hablando acerca del tiempo que Dios ha dispuesto para la iglesia. Y en este momento vamos a hablar un poquito de lo que es el final de la gracia como dispensación y lo que es la gran tribulación. Y el gran paréntesis entre las semanas 69 y 70 de la visión del profeta Daniel. Amén. Bendito el nombre del Señor. La palabra nos habla de 70 semanas y ahorita vamos a mirar otra serie de textos bíblicos directamente expresados en el profeta Daniel. Y estas 70 semanas están divididas en 3 partes especialmente. Esas son 7 semanas que conformaron un periodo más o menos de unos 49 años y que iniciaron muy puntualmente a los días de Artajerjes y de Nehemías, cuando después de haber salido de la presencia del rey como copero, se va a reedificar la ciudad. Pero después viene otro periodo de otras 62 semanas, que eso tiene una extensión de unos 434 años, hasta más o menos completando esos 49 años más los 434 años, ya se va haciendo una suma más o menos redonda de 483 años hasta ahí. Pero hay una semana de 7 años. Y hay un paréntesis entre lo que pasa con el trato de Dios a Israel. Cuando se acaban esas primeras 62 semanas y las primeras 7, se define la oportunidad de gracia como estrategia de salvación al pueblo gentil. Se abre un paréntesis entre la exhortación y la administración de las semanas que expresa Daniel. Y también se habla de lo que sería el gran reino del anticristo, que cuando se desarrolle la iglesia ya no va a estar en la tierra. Y serán 3 años y medio donde el anticristo ejercerá dominio y hará señales y también desarrollará hasta prodigios milagrosos, pero con engaño. Y después de eso se desatará la persecución y el derramamiento de las copas de la ira de Dios como juicio en la tribulación. Y aquí tenemos un bosquejito sobre los tiempos bíblicos. En alguna oportunidad hablamos de las dispensaciones, que la inocencia primero con Adán y Eva, después la conciencia, el resultado en Caín, después viene el gobierno humano con Noé, después viene la promesa patriarcal en Abraham, después se desarrolla la ley en Moisés, se consuma la plenitud de la gracia, que es ese paréntesis que hay entre las semanas 69 y 70, y que es la dispensación de la predicación del evangelio a toda tribu, a toda nación y a toda lengua, porque antes la oportunidad del mensaje directo de Dios solo era para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel por pacto de sangre y por promesa, de donde vienen los ritos, la circuncisión y otra cantidad de cosas. Pero luego que se acabe la gracia, viene un periodo que es el recogimiento de la iglesia. La iglesia en la eternidad con Cristo disfrutará de las bodas del Cordero, de la gran cena del Señor y el tribunal de Cristo. Pero mientras allá en la presencia del Rey de Gloria hay fiesta con los que han participado del arrebatamiento, que fue el tema anterior del discipulado, entonces en la tierra habrá el dominio del anticristo y el desenlace de la gran tribulación. Eso es lo que la Biblia nos tiene un panorama bien plasmado y bien ubicado, y por eso estamos hablando de escatología. Escatos, que es hablar de lo por venir después del recogimiento de la iglesia y de las medidas de tiempo como Dios ha administrado a Israel y al pueblo gentil. Y logía como ciencia,
Bendito el nombre del Señor. Y cuando se acabe ese periodo de tribulación y reino del anticristo, entonces el Señor vendrá por segunda vez a la tierra. Una cosa es la venida del Señor a las nubes a llevar la iglesia, que es el momento del arrebatamiento, y otra es la segunda venida del Señor a tocar la tierra y a ejercer señorío en ella en el desarrollo milenial, el reino milenial, donde Satanás será atado por 1000 años y el Señor ejecutará de forma absoluta su reino, y viene con sus redimidos y viene con sus siervos, con los que creyeron y vivieron al evangelio, por lo cual Pablo en una ocasión tiene que decir: ¿acaso ignoráis que vais a ejercer dominio sobre las naciones? Entonces, aquí como en un pequeño bosquejo, una pequeña introducción a la generalidad de estos temas, así es como Dios ha dispuesto la administración del tiempo al ser humano. Después de que se acabe el reino milenial, entonces se desarrollará otra escena, que es el juicio de ese periodo de tiempo, con algo que se llama el juicio del trono blanco, donde el Señor salvará no solamente a los redimidos que ya fueron por gracia en la predicación del evangelio, sino que extenderá su rostro en amor y en misericordia y en restauración para con los hijos de Israel. Amén. Y por eso es que la Biblia muestra algunos datos donde sí hay salvación después de la tribulación, pero no es para los gentiles. Es un pacto por propósito de sangre y de promesa sobre el linaje de Israel. Y después ya hablamos del estado eterno. Después del trono blanco, entonces se habla del castigo eterno, donde dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los borrachos y toda la lista que aparece en ese pasaje, y que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero los que gozaron de la redención, de la expiación, del llamamiento al evangelio, entonces sus nombres participaron en el libro de la vida, y el estado eterno será vida eterna y gloria en la presencia del Señor. Y se habla de una ciudadanía hermosa. Amén. Como regalo y privilegio para quienes han aceptado el llamado del Señor por la predicación de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Ahora vamos a ubicarnos en las palabras del profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Y ahí se empieza a desarrollar el propósito profético de lo que está sucediendo en el trato de Dios para con Israel, y en la oportunidad que se le otorgaría al pueblo gentil en el cierre de la semana 69, que es la muerte del Mesías, y se reanudará ese proceso de semanas cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, y Dios entonces volverá a tener un fuerte proceso con Israel, pero Israel sí tendrá que soportar, según estos principios bíblicos, la gran tribulación, a menos de que hayan aceptado como los 12 el evangelio del nombre de Cristo. Pero hoy incluso hay muchos que entre nosotros dicen ser judíos y no lo son, y pues muy seguramente en ese momento entenderán que están siendo manipulados en una obra de engaño y de concupiscencia. Pero vamos a irnos al pasaje de Daniel para entenderlo muy bien desde la visión expresada en el profeta. Leamos la palabra, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que el mensaje es un propósito específico a el pueblo de Israel, tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y el único soberano dueño de toda unción es el Señor.
pero que se desarrollará su propósito absoluto como rey en la tierra y que viene con su galardón, que es la iglesia, para ejecutar el propósito de esa unción como santo de los santos durante el reino milenial. Entonces mire cómo hay una gran extensión de tiempo entre un suceso y el otro. Sabe pues, verso 25, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya miramos que las 7 semanas son un periodo aproximado de unos 49 años y las otras 62 semanas son un promedio de más de 480 años. Entonces ahí están esos 2 periodos que mostraba hace un momento. Y continúa diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que prácticamente Jerusalén, muchas de las cosas relacionadas al propósito del culto del pueblo judío, volverán a cumplirse, a restablecerse en tiempos de angustia, de dolor y de persecuciones, pero aún así lo lograrán. Muy seguramente en el propósito bíblico, ese paréntesis que existe entre las 69 y las 70, que es gracia a la iglesia, ya no está aquí. Pero sí se evidencia lo que está pasando con Israel como parte del propósito para que el gentil entienda que todo lo que está sucediendo en Israel es una forma de evaluar en el reloj de Dios cuándo es el recogimiento de la iglesia también. Entonces, uno puede mirar en las noticias que Israel está tomando poder, que está tomando potencia, que quieren volver a construir, que están buscando el arca del pacto, que muy seguramente la encontrarán porque la Biblia dice que así será, y muchos otros procesos sucederán, pero en tiempo de angustia. Versículo 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Vuelve otra vez a llevarnos a lo que acontece al final de ese periodo que separa la gracia de la ley y la oportunidad de Dios al gentil independiente del linaje de Abraham. Y continúa diciendo, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso nos permite entender la causa por qué Israel, desde que el Mesías murió y resucitó, ha sido un pueblo perseguido y en constante guerra y devastación. Y uno puede mirar lo que hizo Hitler. Y uno puede mirar lo que hizo este otro hombre con unas armas químicas que no fue tan sanguinario como Hitler, pero se llamó Stalin y masacró millones de hombres, de entre ellos persiguió a millones de judíos y también los mató, pero la estrategia fue distinta, no fue como Hitler y los acabó, porque desde ese tiempo hasta ahora siempre han querido acabar, perseguir y devastar el remanente de la casa de Israel, que siguen siendo un pacto con promesa, en donde los gentiles tenemos un propósito. Y el Señor dice, que si nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo que es el Señor, ¿cuánto más Él no volverá a poner las mismas ramas de ese olivo con el que Él inició su obra, que son los hijos de Israel? Así que ser cristiano en este tiempo no puede ser causa de vanagloriarse tampoco, porque igual Dios tiene pacto y promesa con el linaje de Israel. Pues ellos fueron pueblo para Dios antes que nosotros. Y por eso está hablando en este sentido de la diferencia de esos 2 grandes momentos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuándo inicia esa semana con el pacto de nuevo para Israel? Cuando la iglesia, que es por el llamamiento del nombre de Jesús, llamado iglesia de entre los gentiles, sea recogida. Estará el Señor con su pueblo en gloria de entre los gentiles y volverá su rostro de salvación y de misericordia, de amor y de oportunidad, aún después de prueba,
y de gran tribulación en favor de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Bendito el nombre del Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es decir, habrá un tiempo donde habrá una paz y tendrá el pueblo la oportunidad de alguna forma de volverse a las Escrituras y consagrar y vivir el culto a Jehová de los ejércitos. Pero en la mitad del tiempo se despierta una muchedumbre de abominaciones y vendrá el desolador. ¿A través de quién? Del gobierno completo del anticristo para perseguirlos precisamente a ellos. Y ahí dicen muchos entonces que también va a perseguir, eso ya no se define por la Biblia sino por la teoría de los que investigan y hacen historia, de que se va a perseguir también a todos los que diciendo ser cristianos se quedaron del recogimiento. Pero como tal aquí lo que sí está definiendo como mensaje a Israel es que habrá persecución, habrá muchedumbre de abominaciones, el desolador vendrá hasta que venga la consumación. O sea, el juicio y los derramamientos de las copas de la ira de Dios, o la ejecución de los sellos del Señor como reprensión sobre la iniquidad del ser humano. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador también, porque así como tendrá dominio, será reprendido y será arrancado y será puesto en la cárcel por 1000 años después de que ha maltratado al mundo durante la gran tribulación. Entonces, un panorama general de lo que es la visión de estas semanas en el caso de la vida y la visión de Daniel. El primer proceso inicia más o menos entre 444 a.C., que fue el decreto para la restauración de la casa de Israel, el culto de Israel y la oportunidad de Israel, y que eso se administró en los tiempos de Nehemías. Por eso iniciamos leyendo esa porción. Nehemías era el copero del rey, de alguna forma no estaba en su propia nacionalidad, tampoco gozaba de su plena identidad de culto, estaba siendo servidor para otro rey que de Jehová no conocía. Pero cuando él le pregunta a los hermanos de él que vienen de ese lugar por las casas y por las tierras de sus hermanos y sus padres, entonces ellos le dicen llorando: están desiertas, las puertas han sido consumidas por el fuego y todo ha quedado convertido en letrinas. Entonces ahí Dios instaura un propósito en el corazón de Nehemías, el cual se dedica a orar y a hacer ayuno, y dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné a Jehová. Y le confesó su pecado y los pecados del pueblo, y después de que él ha orado le pide al Señor gracia, y haya esa gracia, habla con Artajerjes. Y cuando le indicó las fechas en las que el hombre de Dios quería ir, reedificar la ciudad y volver, le pareció bien. Y eso solamente sucedió porque la mano del Señor estaba respaldando el propósito en la vida de Nehemías. Porque ¿cómo puede ser que alguien que es copero y que no tiene mayor recurso y mayor oportunidad de hacer muchas cosas, diga que va a reedificar toda una ciudad y que va a volver? Eso es una locura. Pero muchas veces lo que parece y suena locura, en Dios tiene un propósito y se desarrolla. Y hoy Dios sigue cumpliendo sus propósitos a través de sus siervos, a través de sus hijos, a través de su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Luego entonces viene desde ese momento de ese decreto para la restauración, la extensión de las 69 semanas, se levantan los patriarcas, otros patriarcas, se levanta el mensaje de los profetas, todos hablan de Cristo, todos hablan de la restauración de Israel, todos hablan de la oportunidad de vida nueva al pueblo gentil, y durante todo ese anunciar, desde los libros poéticos hasta la venida del Señor, todo ese tiempo se le llama las 69 semanas. Ahí se acaban las semanas. ¿Cuándo? Cuando el Mesías es cortado y le dan muerte.
Pero lo que no estaban entendiendo es que en la muerte del Mesías no solo se estaban dividiendo dos dispensaciones, se estaba abriendo un espacio de oportunidad glorioso para todo gentil que oyendo la palabra y creyendo pueda entonces participar del nuevo nacimiento como lo definen las Escrituras. Por eso también dice hasta ahí, hasta el final de la semana 69, la ley y los profetas fueron hasta Juan. En adelante el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él a través de el evangelio de Jesucristo. Él muere y aunque como que se acaban en ese momento las semanas de la visión de Daniel, inicia un paréntesis glorioso de redención para millones de millones sobre todas las naciones, tribus y lenguas bajo el cielo de entre las naciones gentiles, que durante ningún otro tiempo habían tenido tal oportunidad y tan glorioso propósito para alcanzar la misma gloria de Dios. Y antes algo muchísimo más grande. En el antiguo tiempo nadie hablaba en lenguas por el Espíritu Santo. En el antiguo tiempo no habían visto tantas cosas hechas como lo que sucede después del aposento alto. Como lo que sucede con los 70 que volvieron gozosos después de que le dicen al Señor: Señor, aún hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice: no se maravillen solo de eso. Gócense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y entre el paréntesis de la semana 69 y la última semana hay oportunidad para que todo gentil escuche y asegure que su nombre quede inscrito en el libro de la vida, porque se arrepiente, se bautiza, es lleno del Espíritu Santo y persevera hasta que el Señor venga. O si ha muerto, espera entonces en la primera resurrección, será arrebatado con la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Así que estudiar estos detalles de pronto no es muy fácil, pero es una bendición, porque nos ubicamos en la verdad del propósito bíblico y de lo que Dios ha querido hacer con el pueblo gentil, haciendo un paréntesis en la historia, dándole de algún modo la espalda a Israel para salvar millones de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las naciones bajo el cielo. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Pero luego viene otra etapa interesante. Se desarrolla la edad de la iglesia, pero también se levanta la apostasía. Es por eso que cuando los discípulos le preguntan al Señor en Mateo 24, Señor, ¿y qué señal tendremos de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que el Señor les dice es: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ese ha sido el grande problema en este tiempo. Todo mundo dice seguir a Jesús, pero no todos quieren nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Ahí está el grave problema. Porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y está hablando en su manifestación por la magnificencia de su propósito eterno. Y por eso define ese lenguaje, porque grande es el misterio de la piedad. Dios sí se manifestó en carne y como humano expresa ese lenguaje, pero como divino demuestra ser el dueño del tiempo. Y avanzando entonces, también una vez se desarrolla la apostasía y se manifiesta el hijo de perdición, en ese momento que eso se desate, ya la iglesia no estará. ¿Por qué? Porque lo que evita que se desate el reino de la iniquidad es la presencia de los hijos de Dios aquí en la tierra todavía. Es por eso que muchas de las cosas que están escritas como parte de lo que sería el anticristo no se van a desarrollar mientras la iglesia esté aquí. Pero tampoco podemos desconocer que el espíritu del anticristo ya opera en los hijos de desobediencia. Y que aunque dicen caminar en voluntad de Dios, se oponen a la verdad de la puntualidad del nombre de Jesús como Salvador y como Mesías. Gloria al nombre de Jesús. Por eso voy a hacer una mención aquí rápida
de otro texto interesante. Gloria al Señor. Entre las semanas 69 y 70 realmente, ¿qué pasa? Primero, Jerusalén sería destruida. ¿Cuándo se cumplió? 70 años después de Cristo. Otro acontecimiento importante, los judíos serían dispersos sobre toda la tierra. Y por eso encontramos que los Torres en Colombia son farditas, no todos, pero sí una gran mayoría, de una de las tribus de Israel. Jerusalén, hollada por los gentiles, también tiene cumplimiento esa letra sobre los 70 años después de Cristo. Otro acontecimiento importante en las semanas 69 y 70, el lugar de la iglesia tomada de entre los gentiles para salvación eterna. Es esta dispensación llamada gracia. Otro acontecimiento importante, se desarrolla y se desata progresivamente la apostasía del cristianismo, pues muchos dicen ser cristianos pero se oponen al fundamento epicentro. También los judíos en parte regresarán a Jerusalén, aunque con muchas dificultades y en incredulidad. Y el otro acontecimiento que sucede entre las semanas 69 y 70 es el arrebatamiento de la iglesia o el recogimiento. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, quiero cerrar y después continuar con este tema. El ministerio de la iniquidad no se va a desarrollar porque el remanente de Dios por gracia todavía está aquí. Y quiero leer esta porción en segundo libro de carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Y vosotros, le está hablando a la iglesia y a los judíos prosélitos en Tesalonicenses y a los hermanos que de entre los gentiles en esa ciudad se convirtieron a Cristo. Y les dice, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, lo que detiene el ministerio y la iniquidad, por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Cuando sea el momento de la revelación en su debido tiempo de la obra de la iniquidad, la iglesia ya no está aquí. Pero cada día se ve cómo muchos grupos apóstatas quieren ejercer unidad a través del ecumenismo para hacer un gobierno global y mundial desde el ámbito religioso. Y eso es preparando el camino para ese suceso. Verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel, gloria al Señor Jesús, que por ahora lo detiene, lo hará. Me enviaste una notificación y se me cayó la diapositiva. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En este mismo texto resalta, así como va a ejercer dominio y se va a desarrollar durante esa última semana, que también será una causa de persecución y de dolor para Israel, pero será la gran tribulación sobre los que no recibieron la gracia de entre las naciones gentiles, también tendrá su final cuando el Señor venga a ejecutar su reino de forma completa. Y vamos a continuar con esta orientación y esta enseñanza en una nueva oportunidad. Pero vamos en este momento a darle gracias a Dios. Primero, porque en su amor y en su misericordia nos ha permitido entender estos detalles en este tiempo, entendiendo que hoy está más cerca su venida que cuando creímos. Y a muchos este tipo de temas como que les parece extraño y como que no gustan mucho. Pero realmente es importante estudiarlos porque nos vamos ubicando en la realidad que como iglesia estamos esperando. Vamos a estar en este momento orando y dándole gracias a Dios por la bendición que nos ha concedido de aprender de su palabra y que en otra oportunidad sigamos también edificándonos en ese buen sentir del conocimiento de su gracia. Soberano Dios maravilloso,
Es una bendición, Señor, en tu nombre poder hacer mención de estos sucesos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo y revelados por medio de tus profetas, confirmados en el mensaje apostólico y expresados en este tiempo de gracia a través de evangelistas, pastores y maestros, con el único objetivo de que todo ser humano, a la luz de tu palabra, Señor, nos ubiquemos y valoremos que esta es la dispensación más grande, más hermosa, más preciosa de todas, y que hoy tenemos salvación si participamos de tu verdad y de tu llamado. Bendícenos, oh Dios maravilloso, y que el poder estudiar este enfoque nos permita ubicarnos en reconocimiento de que todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra, y que pronto vendrás a llevar a tu amado pueblo a tu gloria, y se empezará a desarrollar todo aquel acontecer de esa última semana profetizada en Daniel, causa de prueba también para Israel, de restauración para ellos aún después de gran tribulación, pero causa también de juicio, de dolor y de angustia para todos aquellos que se han negado la oportunidad de creer en el evangelio que hoy nos has encargado que se predique como medio de salvación sobre el linaje de los hombres en todas las tribus, naciones y lenguas, en todos los pueblos, las ciudades y los campos. Oh Dios maravilloso, permítenos siempre amar tu palabra y valorar esta enseñanza que hasta hoy produce en nosotros esperanza, salvación y vida. Estas doctrinas no es para generar miedo, sino para ubicarnos en las verdades que Dios ha predestinado y que pronto viene por su pueblo, y debemos valorar la salvación. He estado pensando y estoy conmovido, cuánto vale la salvación. Es el mejor regalo, el don del cielo que nos trajo el Señor. No es fácil cuidarla, fuerte hay que aferrarse de la mano de Dios. Se levantan malignos y fuertes enemigos que intentan llevarse, que intentan robarse nuestra salvación. Nadie puede quitarme, no, 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 este regalo tan lindo que me dio mi Salvador. Y aunque intenten no pueden, Dios prometió cuidarme todos los días de mi vida hasta el tiempo final. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristezas, sino de alegrías, al saber que mi alma en Dios muy segura está. Oh Señor, permítenos valorar este tiempo para ocuparnos de lo que nos conviene, de la vocación de justicia, lo cual por el Evangelio nos has invitado. Oh Señor, que nuestro corazón haya fervor para amar tu palabra y para vivir la nueva vida. Ya comprendo por qué hay tanta oposición para los salvos hoy. Se hace duro el camino, las fuerzas se acaban, pronto llega el dolor. Mas Jesús se presenta en el momento difícil para darnos valor. Y lo que parece a derrota se convierte en victoria con la ayuda de Cristo, poderoso en batallas, nuestro Salvador. Nadie puede quitarme, no, 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 este regalo tan lindo que me dio mi Salvador. Y aunque intenten no pueden,
Dios prometió cuidarme todos los días de mi vida hasta el tiempo final. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, al saber que mi alma en Dios muy segura está. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, por esta oportunidad de vida devocional y culto en tu nombre y de poder meditar en estos principios, en estos conceptos. Obra, oh Dios, maravilloso en nuestras vidas siempre. Bendice, Señor, la iglesia, todo lo que hacemos, todo cuanto se trabaja, se desarrolla, se administra. Bendice tu pueblo, Señor, donde quiera que estemos participando de la edificación en el buen propósito de tu palabra. Obra, Dios maravilloso, a quienes han participado en programa presencial y también a los que estaban aquí conectaditos, a esas 10 familias, oh Dios, y bendice a tu pueblo en todo tiempo, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret hay victorias. Gracias, Señor, por tu respaldo, por tu bendición, y permítenos siempre, Señor, cuidar de nuestra identidad, de nuestro testimonio, en el nombre de Jesús, de nuestro fervor de vida, de tu búsqueda y de oración, Padre maravilloso. Hoy es una urgente necesidad en medio de nuestras familias de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. Dios les bendiga poderosamente y hasta una próxima oportunidad. Si alguno